En Chiapas hay un pueblo donde la gente usa Coca-Cola en la misa como bebida ritual porque el eructo expulsa a los espíritus malignos. Hay un volcán que en 1982 mató a más de 2.000 personas en unos pocos días, enterró poblados enteros bajo la ceniza y enfrió el clima del planeta por un año, y cuyo nombre casi nadie fuera de Chiapas recuerda. Y hay una tumba sellada durante 1.300 años bajo una pirámide, cuya tapa fue declarada durante décadas evidencia de contacto extraterrestre, y que en realidad muestra algo mucho más extraño, a un hombre cayendo hacia la muerte a través del árbol que sostiene el universo. Empezamos en el número 13, y subimos. Chiapas es el estado que más aparece en los discursos sobre pobreza y el que menos aparece en los discursos sobre lo que México tiene de extraordinario. Eso no cuadra con un lugar que tiene la tumba real más importante descubierta en Mesoamérica, la mayor extensión de selva tropical en todo México, uno de los pocos grupos indígenas que vivió prácticamente sin contacto con el Estado mexicano hasta el siglo XX, y una historia política tan complicada que el Estado no era México hasta que decidió serlo mediante una votación en 1824. Si tienes alguna idea de cuál de estos 13 lugares no debería faltar en este video, cuéntamelo en los comentarios antes de que terminemos. Empezamos en el número 13, Chiapa de Corzo, a 12 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, la ciudad más antigua en la historia documentada de Chiapas, con una ocupación continua que los arqueólogos remontan a aproximadamente el año 1500 a.C., más de 3.000 años de historia en un solo lugar. Eso la hace contemporánea de las primeras aldeas olmecas de la costa del Golfo y anterior en varios siglos a cualquier ciudad maya clásica conocida. El sitio arqueológico de Chiapa de Corzo tiene montículos, plataformas ceremoniales, un juego de pelota y restos de lo que los investigadores del proyecto arqueológico Chiapa de Corzo, encabezado por el INAH, identifican como una de las primeras sociedades con diferenciación de clases del sur de México. La ciudad que existe hoy sobre esos cimientos prehispánicos tiene el único zócalo en forma de flor de lis de toda la República Mexicana, construido en el siglo XVI por dominicos españoles en ladrillo rojo, y es la sede de los parachicos, una danza tradicional de máscaras talladas en madera que el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y eventualmente la UNESCO declararon Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010. Los parachicos salen en enero y van danzando por las calles durante días, cubiertos con máscaras de tez clara y pelo rubio que representan, según la historia local, a los españoles que llegaron a evangelizar, y cuya imagen los propios evangelizados adoptaron y transformaron en ritual propio. Que los chiapanecos convirtieran la cara del colonizador en su máscara de fiesta es, si uno se detiene a pensarlo, una de las respuestas culturales más elaboradas a la conquista que sobrevivió hasta el siglo XXI. Número 12. El volcán Chichonal, también llamado El Chichón, en el municipio de Francisco León, al noroccidente de Chiapas. Entre el 28 de marzo y el 4 de abril de 1982, el volcán, que había estado en reposo durante siglos y que muchos geólogos consideraban extinto, entró en erupción en una serie de explosiones que destruyeron completamente su cráter original y crearon uno nuevo de casi 1 kilómetro de diámetro. La erupción generó flujos piroclásticos, avalanchas de gas, ceniza y roca a temperaturas de varios cientos de grados centígrados, que arrasaron en minutos los poblados oques que habían vivido en las faldas del volcán durante generaciones. Los pueblos de Francisco León, Nicapa, El Naranjo, Chapultenango y varios más quedaron enterrados o destruidos. La cifra oficial de muertos fue de 1.879 personas. Estimaciones independientes, incluyendo estudios del Departamento de Geofísica de la UNAM publicados años después, apuntan a más de 2.500 muertes. El Chichón inyectó en la estratosfera aproximadamente 7 millones de toneladas de dióxido de azufre, la mayor cantidad registrada hasta entonces en el siglo XX. Esa nube de gas convirtió en ácido sulfúrico en la atmósfera alta, creó una capa que redujo la radiación solar que llega a la superficie terrestre y enfrió el clima global en aproximadamente 0.3 de grado centígrado durante el año siguiente. El efecto climático del Chichonal fue tan significativo que durante años dificultó la identificación del calentamiento global de fondo, porque los datos de temperatura de 1982 y 1983 bajaron en lugar de subir, creando ruido estadístico en las series de temperatura global.
En Chiapas, la respuesta del gobierno fue lenta, los recursos de ayuda llegaron tarde, y las comunidades zoque desplazadas fueron reubicadas en condiciones precarias en zonas que los propios desplazados describieron como inadecuadas. El Chichonal es el peor desastre volcánico de la historia moderna de México en términos de vidas humanas, y fuera de Chiapas casi nadie lo recuerda. Esto apenas empieza, y entre más subimos, más capas tiene la historia. Número 11. Los murales de Bonampak, en el corazón de la selva lacandona, descubiertos en febrero de 1946 por el fotógrafo estadounidense Giles Healy, quien fue guiado hasta el sitio por un grupo de lacandones que lo conocían y lo usaban para sus propios rituales desde hacía generaciones. Dentro de 3/4 del templo de las pinturas, Healy encontró los murales mayas mejor conservados que existían hasta entonces, cubriendo paredes y techos con escenas pintadas alrededor del año 790 después de Cristo. Las escenas de Bonampak no muestran dioses abstractos ni calendarios astronómicos. Muestran una batalla concreta, con guerreros identificables por sus nombres en glifos, la captura y humillación de prisioneros, el descenso de los prisioneros por una escalinata ante el gobernante Chan Muan II mientras sus dedos sangraban de mutilaciones rituales, y el sacrificio de los que no fueron perdonados. Antes de Bonampak, el consenso académico sobre los mayas era que eran una civilización esencialmente pacífica, gobernada por sacerdotes astrónomo-filósofos más interesados en el tiempo que en la guerra. Los murales de Bonampak demostraron que eso era una fantasía del siglo XX proyectada sobre el pasado. Los mayas tenían ejércitos, hacían guerras con fines políticos y económicos concretos, y la violencia ritual era parte visible y documentada de su vida política. La interpretación de Bonampak tardó décadas en aceptarse completamente en los manuales académicos porque contradecía una imagen de los mayas que muchos investigadores preferían a la realidad. El problema adicional era técnico. Los murales estaban cubiertos por una capa de calcita depositada por el agua que se había filtrado durante siglos, y las primeras fotografías en blanco y negro que circularon internacionalmente no transmitían la riqueza cromática ni la complejidad narrativa de las escenas. La primera reproducción a color que llegó a la comunidad científica internacional fue una serie de acuarelas que la artista Agustín Villagra Caletí pintó en los años 40 para el INAH, y durante décadas esas acuarelas fueron la única forma en que la mayoría de los investigadores podían ver los murales originales, porque el acceso físico al sitio seguía dependiendo de que los lacandones quisieran guiarte hasta ahí. Número 10. Los lacandones. El grupo maya que vivió durante más de 2 siglos en la selva lacandona prácticamente sin contacto estable con el Estado mexicano ni con las misiones religiosas que evangelizaron al resto del sureste de México entre los siglos XVI y XIX. Los lacandones descienden de mayas que huyeron hacia la selva después de la conquista y se adentraron cada vez más en el territorio selvático conforme el Estado colonial avanzaba. La primera misión católica que intentó establecer contacto sistemático con ellos fracasó. La segunda también. Los lacandones sabían perfectamente que había un mundo fuera de la selva y eligieron sistemáticamente no relacionarse con él. El contacto más o menos estable llegó solo a mediados del siglo XX, con las expediciones del explorador Franz Blom y su esposa Gertrude Duby. Para entonces, la población lacandón se había reducido a menos de 200 personas. Hoy se estiman entre 600 y 700. Hablan una variante del maya yucateco que divergió del tronco principal hace siglos y que los lingüistas clasifican como una lengua distinta. En sus rituales tradicionales usaban los templos mayas de Bonampak y Yaxchilán como lugares de culto continuo, encendiendo incienso copal frente a las mismas esculturas que los arqueólogos vendrían a descubrir décadas después. El territorio que habitan, la selva lacandona, es la extensión de bosque tropical más grande de México y la segunda de Mesoamérica después del Petén guatemalteco. Ha perdido, según datos del INEGI y de la Comisión Nacional Forestal, aproximadamente la mitad de su cobertura original desde 1950, principalmente por programas gubernamentales de colonización agrícola, tala y ganadería. Número 9. San Juan Chamula, a 10 minutos de San Cristóbal de las Casas, el municipio Tzotzil donde la Iglesia Católica no ha controlado el rito religioso desde hace décadas, donde la diócesis de San Cristóbal no puede nombrar párrocos ni celebrar misas según el protocolo romano,
y donde la iglesia del pueblo tiene el interior cubierto de pino fresco en el suelo, sin bancas, con miles de velas encendidas al ras del piso, y santos vestidos como gobernantes mayas en lugar de como clérigos europeos. Lo que no aparece en las fotos de los turistas, que pagan entrada para entrar y tienen terminantemente prohibido fotografiar el interior, es el ritual con Coca-Cola. La Coca-Cola y el Pash, un aguardiente de caña local, se usan en los rituales de curación y petición que el curandero, llamado H-Ilol, conduce frente a las velas. La lógica ritual es que el eructo producido por la bebida gaseosa expulsa los espíritus malignos que causan la enfermedad. Esto no es una curiosidad folclórica que la comunidad exhibe para los visitantes. Es una práctica espiritual seria que la comunidad defiende como parte de su derecho a la autonomía religiosa, y a la que llegaron porque el Pash tradicional era demasiado caro para las familias más pobres y la Coca-Cola resultó ser la bebida gasificada más barata y accesible. La compañía embotelladora de Chiapas, entre las más rentables de todo el sistema Coca-Cola en México, no parece tener ninguna queja al respecto. San Juan Chamula expulsó además entre los años 70 y los 90 a más de 12,000 personas convertidas al protestantismo evangélico, quienes fundaron nuevas colonias en las periferias de San Cristóbal de las Casas y son hoy una parte significativa de la población de esa ciudad. Si este recorrido te está llevando a un Chiapas que no conocías, dale a suscribirte a El México Redescubierto TV. Cada estado tiene su versión de estas historias, y mientras más gente nos siga, más lejos llegamos en el mapa. Número 8. El sistema de fincas y el peonaje por deuda, el mecanismo económico que mantuvo a los pueblos indígenas de Chiapas en condiciones de servidumbre durante más de 3 siglos, y que es el antecedente directo sin el cual no se puede entender nada de lo que pasó en el estado en el siglo XX. La finca chiapaneca era la versión local de la hacienda, pero con características que la hacían más cercana a una plantación esclavista que a una hacienda del altiplano. Los trabajadores indígenas eran endeudados al ingresar a trabajar, con adelantos de dinero o mercancías que no podían pagar, y esa deuda se heredaba a los hijos. Un trabajador que intentara salir sin liquidar su deuda podía ser capturado y regresado por la fuerza con el respaldo de las autoridades locales. Las fincas chiapanecas cafetaleras, cacaoteras y ganaderas del Soconusco y de los Altos dependieron de este sistema desde el siglo XVII. Los gobiernos liberales del siglo XIX lo formalizaron incluso más, convirtiendo las tierras comunales indígenas en propiedad privada de los finqueros y aumentando la presión de endeudamiento. La Revolución Mexicana llegó tarde y fragmentada a Chiapas, y cuando llegó no desmanteló el sistema sino que lo absorbió parcialmente. Las reformas cardenistas de los años 30 y 40 introdujeron los primeros sindicatos y limitaron algunas de las prácticas más extremas, pero la estructura de dependencia económica de las comunidades indígenas respecto a los finqueros no se rompió de raíz. Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó 4 ciudades de Chiapas el 1 de enero de 1994, sus líderes mayas explicaron sus demandas con una claridad que los medios nacionales tardaron semanas en entender. No estaban haciendo una revolución abstracta. Estaban describiendo lo que había pasado en sus comunidades durante 400 años. Número 7. El Cañón del Sumidero y los chiapanecas. El Cañón del Sumidero es una grieta de casi 1000 metros de profundidad y 15 kilómetros de largo abierta por el río Grijalva en las rocas calcáreas del norte de Chiapas, hoy convertida en uno de los parques nacionales más visitados del estado gracias a que la presa Nezahualcóyotl, inaugurada en 1980, inundó el fondo del cañón y lo convirtió en un lago navegable en lancha que permite ver las paredes verticales desde el agua. La imagen del cañón, con sus paredes que en algunos puntos superan los 800 metros de altura sobre el agua, es probablemente la imagen de Chiapas más reproducida después de Palenque. La historia que se cuenta en la entrada del parque es que en 1528, durante la conquista de los chiapanecas por Gonzalo de Sandoval, los guerreros del pueblo chiapanec, antes de rendirse, prefirieron lanzarse al vacío desde la cima del cañón con sus familias antes que caer bajo el dominio español. La historia convirtió el cañón en un símbolo de resistencia y está en el escudo de armas del estado de Chiapas.
Los historiadores académicos señalan que la fuente documental principal de este episodio es una crónica colonial del siglo XVII, con escasa corroboración arqueológica directa de un salto masivo, y que la narrativa del suicidio colectivo como resistencia a la conquista era un tópico literario frecuente en la historiografía colonial española, usada tanto para denigrar como para romantizar a los pueblos conquistados. Que la historia sea parcialmente mítica no la hace menos poderosa como símbolo. El cañón existe. Los chiapanecas fueron conquistados. Y lo que ocurrió exactamente en ese espacio en 1528 ya no se puede verificar desde abajo del agua. Compártelo con alguien que visite el Cañón del Sumidero y crea que la historia del lugar empieza en la entrada del Parque Nacional. Número 6. Yaxchilán, en la ribera del río Usumacinta, en la frontera entre México y Guatemala. Para llegar a Yaxchilán hay dos opciones, un vuelo en avioneta desde Palenque o una lancha de motor que recorre durante 45 minutos el Usumacinta a través de la selva. No hay carretera. El sitio está en una curva cerrada del río que lo rodea por tres lados, como una isla natural en la selva. Cuando llegas, lo que encuentras son edificios y templos mayas en distintos grados de recuperación, con árboles que crecen entre las piedras y jaguares que los guardabosques de Lina documentan regularmente en los senderos del sitio. Los dinteles tallados de Yaxchilán son algunos de los documentos históricos más extraordinarios de toda la civilización maya. En ellos, los gobernantes de la dinastía Jaguar, específicamente Escudo Jaguar II y Pájaro Jaguar IV, registraron con una precisión de nombres, fechas y circunstancias que los epigrafistas pueden hoy leer con precisión, sus victorias militares, sus alianzas matrimoniales, sus rituales de autosacrificio y la sucesión de poder dentro de su linaje. Los dinteles originales de Yaxchilán están en el Museo Británico de Londres, donde los llevó el explorador Alfred Maudslay en el siglo XIX. Lo que se puede ver hoy en el sitio son réplicas en cemento. Los originales llevan más de 100 años en Bloomsbury. Número 5. El 1 de enero de 1994 y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A las 0 horas del día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aproximadamente 3.000 indígenas mayas armados tomaron simultáneamente las ciudades de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas y Chanal en Chiapas. En San Cristóbal, ocuparon el Palacio Municipal. En Ocosingo, el mercado y la cárcel. El comunicado que leyeron esa madrugada declaraba la guerra al ejército mexicano y al gobierno federal, citaba la Constitución de 1917 y sus artículos sobre derechos indígenas, y firmaba con las iniciales EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La figura pública del movimiento fue el subcomandante Marcos, un hombre con pasamontañas negro, pipa y retórica literaria que los medios de comunicación del mundo convirtieron en símbolo instantáneo. En 1995, el gobierno del presidente Zedillo reveló su identidad, Rafael Sebastián Guillén Vicente, 41 años, de Tampico, Tamaulipas, con doctorado en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. La imagen del revolucionario indígena resultó ser un profesor de filosofía del centro del país. Ese dato generó décadas de debate sobre autenticidad, representación e identidad en los movimientos indígenas, sin resolver nada de fondo sobre las condiciones que produjeron el levantamiento. El gobierno respondió militarmente y ocupó zonas de Chiapas durante días hasta que la presión pública nacional e internacional detuvo las operaciones activas. El número de muertos en los primeros 12 días de enero de 1994 fue mayor en las operaciones militares de respuesta que en el levantamiento mismo. Los acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 entre el gobierno y el EZLN, reconocieron los derechos de autonomía de los pueblos indígenas. El Congreso de la Unión los modificó antes de ratificarlos en 2001 hasta vaciarlos de sus compromisos principales. Las comunidades zapatistas de Chiapas siguen operando bajo sus propias estructuras de autogobierno 3 décadas después, en un estado de facto de autonomía que el Estado mexicano tolera sin reconocer formalmente. Número 4. El acueducto de Palenque, una de las obras de ingeniería hidráulica más sofisticadas de todo el periodo prehispánico, construida alrededor del año 600 después de Cristo por los ingenieros del reino de Baakal, que gobernaba desde Palenque.
La ciudad de Palenque tenía un problema particular, asentada en la base de un escarpe montañoso. Recibía una cantidad de lluvia que en temporada húmeda producía inundaciones regulares en la parte baja de la zona ceremonial. Para resolver ese problema, los ingenieros de Palenque canalizaron el río Otolum, que bajaba del monte, dentro de un túnel de piedra cubierto que corría bajo los edificios principales del centro ceremonial, salía a la superficie en la parte baja del complejo y desembocaba en el arroyo que bordeaba la ciudad. El sistema no era simplemente una tubería subterránea. Los investigadores de la Universidad de Pennsylvania y de Lina, que lo estudiaron en detalle en los años 92.000, encontraron que en ciertos tramos el canal se estrecha deliberadamente, lo que aumenta la presión del agua y permite que el flujo siga corriendo con velocidad constante incluso cuando el nivel general del río es bajo. Es el mismo principio que usa un conducto Venturi en hidráulica moderna. Los mayas de Palenque aplicaron ese principio en piedra alrededor del año 600 después de Cristo. El primer texto europeo que describe ese principio es del italiano Giovanni Battista Venturi en 1797. La diferencia es de casi 1200 años. Número 3. Cómo Chiapas decidió ser mexicana. En 1821, cuando México consumó su independencia de España, Chiapas no era parte del Virreinato de Nueva España. Era parte de la Capitanía General de Guatemala, la división administrativa colonial que cubría lo que hoy es Centroamérica más el estado de Chiapas. Al disolverse el orden colonial, Chiapas quedó en una posición peculiar, podía adherirse al México independiente o al recién formado Estado Federal de Centroamérica, que incluía los actuales Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. El 11 de septiembre de 1824, el Congreso Constituyente chiapaneco realizó una votación para decidir. El resultado fue que Chiapas se incorporaba a la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Pero la decisión no fue unánime ni sencilla. Algunas regiones del estado, y en particular el Soconusco, la franja costera del sur que colindaba con Guatemala, se negaron a acatar el resultado y mantuvieron un estatus de neutralidad durante casi 20 años. El Soconusco no se integró definitivamente a México hasta 1842, cuando otra votación regional ratificó su pertenencia al estado de Chiapas y, por extensión, a México. Durante esos 18 años, el Soconusco fue un territorio neutral entre dos países, cultivando cacao y café sin ser completamente de ninguno. La frontera entre México y Guatemala en Chiapas no viene de la geografía colonial, sino de dos votaciones del siglo XIX. Si el resultado de esas votaciones hubiera sido diferente, Chiapas estaría hoy en el mapa de Centroamérica, el río Grijalva sería un río guatemalteco y el Cañón del Sumidero sería un parque nacional de otro país. El cacao del Soconusco, que hoy se exporta como cacao mexicano de origen, se habría exportado como guatemalteco. Y la rebelión zapatista de 1994, si hubiera ocurrido de todas formas, habría ocurrido en otro país. Las fronteras no son hechos geográficos. Son decisiones tomadas en momentos específicos y en el caso de Chiapas, esas decisiones se tomaron con votos que nadie recuerda. Número 2. La selva lacandona y lo que queda de ella. La selva lacandona tiene aproximadamente 250.000 hectáreas actualmente bajo algún tipo de protección federal. En 1950, la extensión de selva original en el sureste de Chiapas y en el estado de Tabasco se estimaba en más de 1 millón de hectáreas. La pérdida de cobertura desde entonces, según datos de la Comisión Nacional Forestal publicados en diferentes periodos, se acerca al 50% del total original. La deforestación no fue principalmente obra de los propios indígenas. Fue el resultado de programas gubernamentales de colonización, ejecutados entre los años 50 y los 80, que abrieron caminos en la selva para asentar a campesinos sin tierra de otros estados y que estimularon la tala y la ganadería como formas de desarrollar la región. El mismo gobierno que creó la Reserva de la Biosfera Montes Azules en 1978 construyó las carreteras que permitieron la colonización que la reserva pretendía frenar. Lo que la selva que queda contiene es considerable. Más de 1.500 especies de plantas vasculares, más de 350 especies de aves, jaguares, tapires de Baird, cocodrilos de pantano, monos araña y aulladores,
Y una diversidad de reptiles y anfibios que los herpetólogos del Colegio de la Frontera Sur siguen documentando con nuevas especies cada pocos años. También contiene yacimientos arqueológicos mayas que todavía no han sido completamente mapeados, incluidos sitios que los lacandones conocen y que el INAH no ha podido estudiar sistemáticamente por falta de acceso y de presupuesto. La mitad de la selva que había en 1950 no existe ya. La otra mitad existe todavía, pero bajo una presión que los datos de satélite del INEGI muestran que continúa año con año. Y llegamos al número 1, a la imagen que todo el mundo tiene de Chiapas cuando cierra los ojos, la pirámide de Palenque en la selva, con las nubes encima. Pero lo que tiene dentro es lo que casi nadie sabe. El templo de las inscripciones de Palenque fue construido entre el 675 y el 683 después de Cristo bajo el mando del gobernante Cainich Hanab, Pacal, al que los historiadores conocen popularmente como Pacal el Grande. En 1949, el arqueólogo del INAH Alberto Ruz Luigier estaba documentando el piso del templo cuando notó algo que había pasado inadvertido durante décadas de visitas al sitio. Uno de los bloques del piso tenía 2 hileras de orificios perforados con tapones de piedra, una configuración que no tenía ninguna función decorativa obvia. Ruz Luigier levantó el bloque y encontró debajo una escalera rellena de escombros. Tardó 3 temporadas de excavación, entre 1949 y 1952, en limpiar los 4 metros de piedra, tierra y estuco que sellaban cada escalón. En noviembre de 1952, al fondo de la escalera, a 8 metros bajo el nivel del piso del templo, Ruz Luigier encontró una cámara con una losa de piedra de casi 4 metros de largo y más de 300 toneladas de peso total entre la losa y la cripta. Debajo de la losa estaba el sarcófago de Pacal, con el cuerpo del gobernante cubierto de jade, una máscara de mosaico verde y rojo sobre el rostro, y los restos de 5 acompañantes sacrificados junto a él. El sarcófago había estado sellado durante 1270 años. La tapa del sarcófago muestra a Pacal en el momento exacto de su muerte, cayendo hacia el inframundo maya a través del árbol del mundo, el árbol cósmico que conecta el cielo, la tierra y el mundo subterráneo, con la serpiente de visión enroscada alrededor y el pájaro celestial en lo alto. Cuando el astronauta suizo Erich von Däniken publicó en 1968 su libro Recuerdos del futuro, incluyó la tapa del sarcófago de Pacal como evidencia de que los mayas habían tenido contacto con seres extraterrestres, argumentando que la figura central era un astronauta sentado en una cápsula espacial. Esa lectura circuló durante décadas en publicaciones de divulgación y sigue apareciendo en videos de YouTube. La epigrafía maya, que fue progresivamente descifrada entre los años 60 y 90 por investigadores como Tatiana Proskouryakov, Heinrich Borlen, Linda Skill y David Stewart, demostró que la figura es Pacal, que los glifos alrededor del borde de la losa describen exactamente su genealogía y su muerte, y que los elementos que von Däniken identificó como palancas de control y pedales de nave espacial son símbolos mayas de la serpiente y el árbol cósmico documentados en decenas de otros sitios. La tapa del sarcófago de Pacal no muestra a ningún astronauta. Muestra a un hombre muriendo, rodeado de los símbolos de un universo que sus sacerdotes habían pasado siglos cartografiando. Es más raro que cualquier nave espacial. Y eso es todo. 13 lugares, un estado que lleva siglos siendo descrito desde afuera, y la sensación de que Chiapas todavía tiene capas que nadie ha terminado de excavar, ni en el sentido arqueológico, ni en el histórico, ni en el político. Ahora te toca a ti. De estos 13 lugares, ¿cuál no sabías que existía, y cuál visitarías primero si pudieras? Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que crea que Chiapas se resume en Palenque y el Cañón del Sumidero, manda este video, porque le falta el volcán que enfrió el planeta, el pueblo que expulsó a 12,000 personas por convertirse al protestantismo, y la selva que se está yendo mientras hablamos.